Licenciada Susana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? A ver, vamos entonces a dar inicio. Sí, déjeme que voy a presentarlo un momentito para que empecemos ya con la primera parte de la ponencia sobre el curso que se va a realizar el día de hoy. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos los presentes. Agradecer primeramente a Dios por permitirnos hoy día estar acá reunidos, ¿no? En esta tarde de ponencias donde empezamos con el curso que se ha preparado para esta sesión. El curso está denominado Oxigenoterapia y Soporte Hemodinámico en Urgencias y Emergencias. Este curso va a ser realizado en la modalidad virtual a través de esta plataforma virtual, a través de Zoom. La encargada de desarrollar esta temática va a ser la licenciada Susana Miriam Oblitas Guerrero. Ella es titulada, es enfermera asistencial nombrada en el Hospital Regional Lambayeque. Tiene su título de segunda especialidad en enfermería en cuidados críticos y emergencias en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. También tiene un título de segunda especialidad de enfermería en cuidados quirúrgicos, con mención en tratamiento avanzado de heridas y ostomías en la Universidad Norbert Wiener. Tiene una maestría con mención en gerencia de salud de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es docente universitaria de la Universidad de Zipán, docente universitaria de la Universidad de Jaén también. Bueno, ella nos va a acompañar el día de hoy, se va a desplayar también en mencionar eh, su, su desarrollo profesional y asistencial. No es la primera vez que nos acompaña, licenciada, y es un gusto tenerla dentro de nuestra cartera de ponentes. Sabemos su trayectoria y la manera en la que usted hace y desarrolla cada temática, ¿no? Lo importante es que aprovechen la exposición al máximo para las personas que puedan estar en el aula y para aquellas personas que también va a ser grabada esta ponencia que va a desarrollarse el día de hoy, la cual será luego colgada dentro de la plataforma virtual para que sea pues esto revisada y estudiada por los demás participantes. Repito, el día de hoy se desarrollará la ponencia a partir de las 3 de la tarde y el día de mañana a partir de las 4 de la tarde. Este curso está desarrollado bajo el auspicio, la colaboración y la alianza de diferentes colegios profesionales, como el Colegio de Cajamarca de Enfermerías, a través de los convenios institucionales, a través de Jereza también que se mantiene un convenio marco con la Gerencia Regional de Salud, con el Colegio de Biólogos, con el Colegio de Tecnólogos Médicos, con el Colegio de Obstetras de la región Lambayeque y otros colegios profesionales que abarcan nuestras alianzas estratégicas y convenios. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la licenciada. Licenciada, buenas tardes. Le dejo a usted el foro para que pueda dar inicio a la ponencia. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, sí se escucha bien. Ah, Perfecto. perfecto. Muy bien, entonces, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Felicitarlos porque darse un tiempo para poder compartir estos espacios académicos nos ayuda en realidad a nuestra práctica clínica, ¿no? Y cada vez pues el reto del profesional de la salud de poder enfrentarnos a paciente crítico, a paciente con diferentes patologías y sobre todo que ya hemos tenido un contexto de pandemia donde nos ha retado con nuevos accesorios dispositivos para poder brindar la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, que está acompañado de todo el manejo hemodinámico que tiene que ver con el paciente. Entonces, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les doy la cordial bienvenida y entonces vamos a iniciar este curso, esta presentación, en primer lugar con tema. Entonces, para ello voy a compartir la pantalla, a ver si... Ahí está. Muy bien. Entonces quisiera saber
un ratito antes para que se comparta el sonido. Ahí está. Compartir sonido. Ahí está. Listo. Entonces ahí, a ver, ahí se visualiza. Se comparte. Ahí. Listo. Muy bien. Entonces se visualiza ya mi diapositiva. Sí, Ahí está. licenciada, Muy sí bien. se puede visualizar perfecto. Perfecto. Miren entonces que tenemos un tema tan importante que es la oxigenoterapia y el soporte hemodinámico en urgencias y emergencias, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros conozcamos sobre la administración de oxígeno de acuerdo al dispositivo, de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro paciente crítico? Porque, ojo, no todos les podemos indicar un dispositivo, ¿no? Va a depender mucho de la gravedad de la persona que esté pasando por un cuadro severo o una enfermedad. Entonces, vamos a iniciar. En primer lugar, tenemos oxigenoterapia y soporte hemodinámico en urgencias y emergencias. Ya me presentaron, soy la enfermera Susan Miriam Oblitas Guerrero y vamos entonces a dar inicio. En primer lugar, eh, es importante recalcar el monitoreo hemodinámico, ¿no? Desde que nosotros tenemos contacto con el paciente, tenemos que empezar a un monitoreo hemodinámico, ¿no? ¿Cómo se encuentra el paciente? ¿En qué condiciones llegó? ¿Cómo lo recibo? Y cómo va su evolución, ¿no? Y para ello, pues ya nosotros trabajamos con equipos, con monitores, que nos permiten conocer cada 5 segundos, cada 5 minutos o de acuerdo a la programación que nosotros podamos hacerle a nuestro monitor y podamos tener la lectura de los signos vitales, ¿no? A tiempo real, ¿no? Y de tal manera que nos vamos dando cuenta cómo está siendo efectivo el medicamento, cómo está siendo efectivo también los cuidados de enfermería que le vamos brindando a nuestro paciente, ¿no? Y para ello, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta la historia clínica, el monitoreo del paciente, los exámenes auxiliares y sobre todo tan valioso el examen físico. Entonces, para dar inicio a este tema, vamos a tener en cuenta el primer tema, que es la oxigenoterapia. ¿Y cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? Entonces, la siguiente presentación tiene como objetivo dar a conocer las técnicas de oxigenoterapia utilizadas dentro del área hospitalaria, ¿no? ¿Cuál es el contenido que vamos a realizar el día de hoy? Vamos a conocer sobre oxigenoterapia, las fuentes para el suministro de oxígeno, el sistema de administración de oxígeno, las características también de los dispositivos para oxigenoterapia, la monitorización de la oxigenoterapia, los pasos y cuidados de enfermería que debemos de tener en la oxigenoterapia. Y bueno, entonces tener en cuenta, pues, ¿no? La oxigenoterapia puede ir desde una cánula binasal, que podemos realizarlo en un establecimiento de salud, en un puesto de salud, en un centro de salud, y también a nivel hospitalario, ¿no? Que va desde una cánula binasal a otro dispositivo que va a aumentar el mayor volumen de administración de oxígeno, ¿no? Y para ello, pues, necesitamos contar con oxigenoterapia. Gracias a Dios, digo yo, gracias a la pandemia, que ya casi la gran mayoría de los hospitales cuentan con una planta de oxígeno, porque ustedes recuerdan anteriormente, antes de pandemia, nosotros no contábamos con plantas de oxígeno, solamente era... eh, contábamos con balones de oxígenos y el transporte pues se tenía que realizar, ¿no? Y necesitábamos un balón de oxígeno, oxigenoterapia para un paciente entópico. Se tenía que buscar el balón, sacar todos los accesorios y conectar, ¿no? Y a veces no había las recargas se hacía una vez cada semana, entonces era un poco tedioso, pero hoy, gracias a la pandemia y a la gran mayoría de hospitales, pueden contar con una planta de oxígeno y eso es una gran ayuda porque lo tenemos, ¿no? A través
la distribución puede ir a cada ambiente, salvo algunos ambientes bueno, en tópico, o en los pasillos, en los pasadizos donde no se cuenta con, no llega, digamos, la conexiones de oxígeno y que sí seguimos tradicionalmente pues cargando nuestro balón de oxígeno, ¿no? Entonces vamos, para poder nosotros hablar un poquito de oxigenoterapia, es necesario que tengamos en cuenta conocer o meternos un poquito en la anatomía y la fisiología, ¿no? ¿Cómo funciona la oxigenoterapia, ¿no? Nosotros si no tuviéramos oxígeno, pues imagínense, ¿no? En qué condiciones estaríamos. Y para ello vamos a recordar solamente cosas puntuales, ¿no? Y aquí está. Vamos a tener en cuenta, en primer lugar, recordar cuál es la función de aquellos músculos que nos permiten y que trabajan en la inspiración y en la expiración, ¿no? Y cuando están en crisis también, ¿no? Cuando nuestro paciente entra con una crisis de asma o cuando nuestro paciente de repente está chocado o cuando ya tiene, por ejemplo, ahora alguna insuficiencia respiratoria. Vamos a ver que el desarrollo y el progreso de algunos músculos es más intenso y otros disminuye o se anula prácticamente su función, ¿no? Entonces, es importante que recordemos qué funciones cumplen estas estructuras, ¿no? Y para ello recordamos rápidamente, por ejemplo, el diafragma. Muy bien funciona a la inspiración, ¿no? Y a la expiración. Entonces, pues que hay una expansión, aumenta una altura, ¿no? Cuando nosotros hacemos la inspiración, tomamos aire y aumenta nuestro tórax, ¿no? Y cuando se da la expiración, disminuye, ¿no? Entonces, vemos como armónicamente la caja torácica aumenta y desciende, ¿no? Pero cuando está, imagínense, en crisis, cuando hay una insuficiencia respiratoria, los dos prácticamente se anula la función del diafragma o es lento el funcionamiento, ¿no? Que a veces a nuestro paciente vemos cuánto esfuerzo hace para poder respirar. Tenemos también los músculos intercostales, ¿no? Donde ellos se encargan pues, de la contracción y la rotación y la elevación costal. Y en momentos de crisis vemos que aumenta el diámetro anteroposterior. También tenemos los escalenos, que su función es la tracción y elevación costal, ¿no? Entonces, pero fíjese que en la crisis, ¿no? Sobre todo en nuestros pequeños o en niños o en personas adelgazadas, podemos ver cómo aumentan, ¿no? La primera y la segunda costilla aumentando el tórax superior de volumen. El externo cleidomastoideo, una tracción y una elevación costal, pero que la expiración no funciona, pero cuando el paciente está en crisis, tracciona el esternón, ¿no? Entonces, por eso vemos esos cambios en nuestros pacientes que pueden estar pasando por una crisis o una insuficiencia respiratoria. También vemos cómo los intercostales intermedios trabajan, actúan, los abdominales anteriores, ¿no? Y también el cuadrado lumbar y los sacroespinales. Entonces, cada músculo realiza su trabajo y es necesario tanto en la inspiración como en la expiración, ¿no? Entonces, por eso, es que cuando nosotros tenemos a un paciente y de repente cuando estamos haciendo, ¿no? Nuestras pequeñas prácticas, empezamos, ¿no? A ver cómo se eleva, cómo le aumenta el tórax y cómo disminuye. De tal manera que cuando nosotros tengamos esta práctica, podamos evaluar a nuestro paciente y poder nosotros empezar a hacer una valoración. Y cuando hacemos esta valoración, podemos darnos cuenta de cuán alterado está nuestro paciente, ¿no? Es necesario recordar la ventilación. ¿En qué consiste? ¿No? Consiste en la entrada de aire atmosférico del medio ambiente hasta la vía aérea inferior, es decir, hasta los alveolos, ¿no? Y que posteriormente sale, ¿no?
Y a la entrada de aire se le denomina inspiración, ¿no? Cuando nosotros tomamos aire, inspiración, que es un proceso activo de la respiración. Y a la salida se denomina expiración, ¿no? Proceso básicamente pasivo. Y cada inspiración y expiración, ¿cómo se denomina? Es el ciclo respiratorio, ¿no? Que aumenta, disminuye. Y estos procesos pues llevan asociado unas frecuencias, volúmenes, ¿no? Adaptados, que fíjense que en algún momento nos va a servir cuando el paciente, por ejemplo, está intubado, ¿no? Y que uno nos permite calcular estos datos tan importantes. Y esto, pues, así como las presiones, ¿no? Y las tensiones de cada individuo. Simplemente para recordar cuáles son estos términos que debemos manejar, ¿no? ¿Cuánto es una presión intratorácica? Normalmente es de 755 milímetros de mercurio, que caen a 750 milímetros de mercurio para conducir el aire a los alveolos, ¿no? ¿Cuánto necesitan? La tensión superficial, que también es parte, gracias al surfactante existente, ¿no? Entre la membrana y el aire, y evita el colapso del alveolo, ¿no? Y sobre todo, pues en los recién nacidos es donde nosotros más estudiamos a detalle. La frecuencia respiratoria es el número de ciclos inspiratorios y expiratorios por minuto, ¿no? Y eso incluso uno en casa lo puede tomar, no siendo a veces un profesional de salud. Por ejemplo, en COVID se empezó, ¿no? A los autocontroles dentro de casa, tanto de repente el familiar o el encargado del paciente que estaba con COVID, se le daba la hojita de monitoreo y él mismo, ¿no? Empezaba a contar cuántas respiraciones en un minuto, cómo eran las características, lo saturaba el paciente, incluso veía qué cantidad de oxígeno, porque fue lo que nos dejó la pandemia y nos incentivó, digo, también a capacitarnos, ¿no? Porque muchos que no son personal de salud han aprendido a manejar el balón de oxígeno, administrar oxígeno y también a controlar las características de esta enfermedad, ¿no? También tenemos el volumen corriente, que es el volumen de intercambio en un ciclo normal, el volumen inspiratorio de reserva, el volumen expiratorio de reserva, el volumen residual y el volumen minuto, ¿no? Que entra en un minuto para 10 respiraciones por minuto y que aproximadamente es 6 litros. El espacio muerto anatómico, que cuando estamos trabajando con el ventilador mecánico, nos puede ayudar a calcular ciertas fórmulas, ¿no? Entonces es el aire que quede en las vías aéreas y que no se emplea para el intercambio de gases, que equivale, perdón, aproximadamente a 150 milímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, fíjense que estas combinaciones nos van a permitir trabajar con el paciente, pues, que recibe oxigenoterapia, ¿no? La capacidad vital, la capacidad inspiratoria, la capacidad expiratoria y también la capacidad residual funcional. Entonces, todos estos pequeños conceptos es simplemente para recordar, ¿no? Y también tenemos la difusión, ¿no? Que consiste en el paso de los gases atmosféricos a la sangre a través de la membrana alveolar y su posterior transporte a los tejidos. También tenemos que esta difusión puede estar afectada, ¿no? Por el transporte que se realiza. Tenemos también la presión parcial de gas, la presión parcial de oxígeno, que es aquel que en el aire alveolar es mayor que en la sangre y está, pues, es suficiente para hacerla pasar a la sangre y atravesar todas las membranas. ¿Y cuando medimos esta presión? Cuando tomamos el AGA, ¿no? Que es también, fue muy común en el tiempo de COVID, bueno, y se ha quedado, ya es prácticamente a todo paciente, pero fíjense que nosotros se ha realizado a todo paciente crítico que llegaba a la emergencia, sí se realizaba el AGA, y bueno, que hoy ya tiene más auge, digamos, a raíz del COVID, ¿no? Y esta es una pequeña lámina que les quiero mostrar para que ustedes más o menos visualicen, ¿no? Cuánto es comparando estos conceptos
estos conceptos a través de la práctica, ¿no? La capacidad pulmonar total, la capacidad vital, el volumen corriente, la capacidad residual funcional y el volumen residual, ¿no? Entonces, en comparación con los conceptos que nosotros tenemos, ¿no? Y aquí pues nosotros empezamos a estudiar el aparato respiratorio, ¿no? Que nosotros vamos simplemente a recordar las fosas nasales porque usamos desde una cánula binasal para poder brindar la administración de la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, solamente para recordar la anatomía, ¿no? E incluso cuando nosotros, cuando se realiza la intubación del paciente, también hay que conocer muy, muy de cerca la anatomía porque nos va a permitir conocer a nuestro paciente, hacerle una valoración integral y que esto nos puede predecir qué complicaciones puede tener nuestro paciente, ¿no? Si es que se realiza la intubación, ¿no? Entonces, tenemos que simplemente para recordar, pues, tenemos la anatomía que recorre todo el aparato respiratorio, ¿no? Tenemos también aquí los lóbulos pulmonares, ¿no? Son dos, derecho e izquierdo, y que se subdivide en lóbulo superior, medio, inferior, ¿no? Y que siempre a todo paciente que recibe oxigenoterapia le hacemos el control radiológico, ¿no? De ambos campos pulmonares, tanto derecho e izquierdo, y se va observando, ¿no? ¿Cuál es la característica física que presenta y cuál es su situación real del paciente y que nos puede dar créditos a un diagnóstico, ¿no? Y ver también cómo va evolucionando el paciente, si ya está recibiendo oxigenoterapia. Entonces vamos a ir prediciendo su evolución, ¿no? Es necesario que nosotros recordemos qué indicaciones debe tener un paciente para que reciba oxigenoterapia, ¿no? No es que a todo paciente que está mal, ya se le conecta a oxigenoterapia y va progresando a otro dispositivo, no. Cuando tenemos al paciente, se le hace una evaluación general y completa, integral, ¿no? Se evalúa cefalocaudal y de hecho, pues también nosotros necesitamos del apoyo de exámenes auxiliares, ¿no? Tales como un AGA, tales como su hemograma, su PCR, para ver cómo está el paciente en su estado general. Y de acuerdo a eso hay que conocer también ciertos detalles. ¿Y por qué hay que tener en cuenta nosotros el oxígeno, no? Pues el oxígeno nos permite, es la vida prácticamente, ¿no? Cada uno de nosotros estamos aquí porque disfrutamos del oxígeno. Pero ¿qué pasa? Y para ello, pues nosotros necesitamos, recibiendo este oxígeno, nuestro cuerpo está funcionando perfectamente, ¿no? Y es muy esencial para el completo funcionamiento de todas nuestras células del cuerpo, ¿no? Si nosotros estamos respirando normal, pues de hecho que todas nuestras células están en completo funcionamiento. Pero ¿qué pasa si ya hay una patología? ¿No? Si ya hay una patología de fondo y hay una ausencia de este funcionamiento celular, donde ya llega insuficiente oxígeno. ¿Qué va a pasar? Esta persona, pues, en poquito tiempo, es decir, minutos, horas, va a conducir a una destrucción celular, ¿no? Y al producirse esta destrucción celular, pues se va a ver afectado todos nuestros órganos, pero principalmente se ve afectado el cerebro, ¿no? Imagínense todo al no tener oxígeno, pues ya la persona va cambiando de características, ¿no? Y tal la tenemos así, pues la persona de repente va perdiendo, ya no está consciente, sino la vemos inconsciente, de sueño,
Vemos que va cambiando también la coloración de las uñas, ¿no? Nosotros de repente si estaban sin pintar, le podemos ver hasta el color morado, ¿no? Entonces va cambiando las características de la persona. Si de repente yo le pregunto, a ver, señora, ¿cómo se llama? De repente ya la persona está inconsciente, ya no me responde, ¿no? Con las justas me sigue lo que yo le estoy hablando, pero se ve afectado el cerebro. Y no solamente el cerebro, sino también se ve afectado el corazón, se ve afectado el hígado, ya no empieza a funcionar todos nuestros órganos porque ya no está llegando oxígeno, ¿no? Ya todos están en alerta, ya están en rojo. Los riñones también se ven alterados y las glándulas suprarrenales. Entonces, imagínense todo el caos que se vuelve en nuestro cuerpo al no contar con este elemento vital que es la vida, como es el oxígeno, ¿no? Por eso es importante que si nosotros observamos a un paciente, ¿no? Que ya tiene su patología, pero que ya está teniendo, ya nos está dando la alerta de la falta de oxígeno, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente debe ser trasladado a una institución de salud, ya sea una clínica, sea un hospital, y se le brinde la atención inmediata. ¿Qué pasa si yo no brindo la atención? La persona pues va a ir afectando su estado general de salud, ¿no? Hasta que la persona puede quedar inconsciente y vamos a tener incluso producirse la muerte. Por eso es que en el COVID recuerdan que muchos de nuestros pacientes llegaban con saturación. Por ejemplo, cuando se estaban en el triaje, ¿no? Los pacientes llegaban con 77, 76, había pacientes con 55, con 60, y señor, ¿y cuánto tiempo lo ha tenido? No, ya 15 días en casa, ya se le administró tratamiento, pero como que vemos que no sale, ya le hemos traído al hospital, ¿no? Imagínense, o sea, si uno se pone a analizar cómo era el tipo de paciente que acudía a los hospitales, no eran pacientes estables, no eran hemodinámicamente, digamos, estables, ya venían con una función alterada de oxígeno. Y ojo, no era que recién estaba empezando. No, el paciente ya tenía, ¿cuánto tiempo, señor? No, ya una semana, 15 días, 12 días. No, ya en casa ya se... Entonces, o sea, ya después de que no funcionó las cosas, el tratamiento que se le daba en casa, recién acudían para que los hospitales, entre comillas, salvemos, ¿no? Pero el tema era que ya pues había pasado por una insuficiente oxigenación de varios días, de varias horas. Y nosotros, los hospitales héroes, ¿no? Para poder, imagínense, reconstituir a un paciente de 50, de 60, ya era difícil. ¿Por qué? Porque ya pues estaba afectado su cerebro, ya estaba afectado su corazón, ya estaba afectado su hígado, sus riñones, imagínense todos sus sistemas. Entonces era una situación muy complicada. Lo que ha sucedido diferente con aquellos pacientes, ¿no? Que bien empezaban con la insuficiencia respiratoria, era 1 o 2 días y han acudido a los hospitales, se han logrado salvar, ¿no? Entonces, ese es un pequeño análisis que nos haga recapacitar, sensibilizar sobre la administración de oxígeno, ¿no? Que debe ser inmediata. No hay por qué estar esperando. Si yo ya veo que la persona de repente cambió la coloración de las uñitas, los labios, los veo morados, ya ya ni nada que hacer. Paciente Ujú. debe entrar a un hospital, ¿no? Lo más pronto posible. Mi amor, tan, tan, tan. La oxigenoterapia es la utilización terapéutica o terapéutica del oxígeno fundamentalmente en patologías respiratorias, ¿no? Y tales enfermedades, en ciertas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo
una neumonía, una enfermedad pulmonar obstructiva, es decir, el EPOC, que es una enfermedad crónica, que con el tiempo, pues el paciente termina con oxigenoterapia, ¿no? Y a veces vemos a los abuelitos con su oxigenoterapia portátil, ¿no? Ellos a veces en las calles, en los parques o en los hospitales mismos, ¿no? Ellos van con su baloncito portátil, ¿no? Su cochecito de ruedas y puede ayudársele, ¿no? A 2 litros, 1 litro, litro y medio. Entonces, para que ellos puedan hacer, digamos, mejorar la calidad de vida, ¿no? Pero claro, estas personas sí tienen que tener menos actividad física, ¿no? No estar, sí se los puede sacar a pasear, pero que su máximo tiempo pues puedan estar tranquilos, ¿no? Y sobre todo pues igual pueden salir a tomar el aire puro, como se les dice, en ciertas horas y siempre bajo la supervisión de otro familiar, ¿no? O del personal de salud. También es necesario en el caso de asma, ¿no? Muchos pacientes con asma en sus crisis llegan al hospital, sobre todo los pediátricos, igual en adultos, ¿no? Y se les administra pues el oxígeno en el caso de enfisemas, en el caso del COVID-19, en el caso también de otras patologías. Y también es el tratamiento coadyuvante en otros procesos patológicos, ¿no? Como es el caso de un shock, en el caso, por ejemplo, de una anemia, de una insuficiencia cardíaca o de otro proceso neurodegenerativos. Pero fíjense que el oxígeno no solamente lo podemos tener en los hospitales, también lo tenemos para actividades deportivas o de alturas o subacuáticas, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez alguien ha podido en los aviones, ¿no? Por ejemplo, algunas personas, ¿no? Por la altura requieren de oxigenoterapia, ¿no? Se les brinda el apoyo, se estabilizan durante el vuelo, ¿no? O a medio vuelo y se logran estabilizar, ¿no? Pero puede darse por el tema de la altura. O también algún deporte subacuático, ¿no? Si necesitamos de bucear, ¿no? Es una práctica que se realiza en el mar, ¿no? En el océano también, que debe de ser, claro, supervisada, ¿no? Ustedes han visto, bueno, en películas hemos visto que los submarinos pues van con su balón de oxígeno, ¿no? Cada uno llevan ahora sus mochilas portadoras, ¿no? Porque antes se arrojaba al vacío, José, al simple vacío, pero ocurría accidente, ¿no? José, Entonces ahora ya lo llevan bajo su espalda, ¿no? Y bajo su supervisión de ellos, ¿no? Porque imagínense, pues si no tienen el oxígeno, ¿qué va a pasar, no? Entonces es un tema delicado y complicado. Entonces, algunas actividades deportivas también que se pueden usar, ¿no? Y como parte también diaria de que algunas personas pues necesiten, si tienen ya alguna enfermedad de fondo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo principal de la oxigenoterapia? Fíjense que el principal objetivo es corregir la hipoxemia, ¿no? Es decir, tratar la hipoxemia, ¿no? De tal manera que se disminuya el esfuerzo respiratorio y asimismo que se disminuya la sobrecarga cardíaca, porque imagínense si nosotros no le damos el oxígeno, el paciente se está, como decimos, ¿no? Se está agotando, se está agotando, se está cansando y cada vez lo vemos con más esfuerzo, con más rapidez la inspiración y la expiración, ¿no? Entonces, ya se va sobrecargando todos sus sistemas y se va agotando, ¿no? Ya el paciente lo vemos cada vez más decaído si es que nosotros no le brindamos inmediatamente la oxigenoterapia. Y de hecho, pues el principal objetivo es corregir la hipoxemia, aumentar la presión parcial de oxígeno y pues siempre que sea mayor a 55 miligramos de mercurio. Además, mediante el aporte de una concentración suplementaria en la fracción inspirada. Y de esta forma
pues saturar suficientemente la hemoglobina. Entonces recordemos cuál es el objetivo principal, es corregir la hipoxemia, ¿no? Corregir la hipoxemia, el paciente haga menos esfuerzo respiratorio y disminuir la sobrecarga cardíaca, ¿no? Entonces, importante que nosotros recordemos los objetivos de la oxigenoterapia en el paciente. De hecho, que nosotros tenemos que conocer cuáles son los sistemas de oxigenoterapia. Fíjense que a raíz también del COVID, eh, nosotros conocíamos ciertos tipos de accesorios, ¿no? Pero también con esta pandemia se ha desarrollado más también el sistema de alto flujo, ¿no? Y es así que muchos pacientes pudieron acceder a varios dispositivos, ¿no? Y se ha instalado ya en los hospitales las cámaras de alto flujo, ¿no? Entonces, que muy bien al paciente han tolerado y les ha permitido salvarse, vencer esta enfermedad del COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en nuestro hospital tenemos instaladas varias camitas o varias unidades con sistemas de alto flujo, al igual también que la unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidados intermedios, tanto para MINSE, tanto para Exsalud, que ya a través de los gobiernos, ¿no? Que ha tratado ya pues de implementar las unidades y sean más completas y sean menos invasivas para los pacientes y ellos puedan recuperarse normalmente, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos la clasificación. Existen sistemas de bajo flujo, tal como la vamos a ver. Disculpen, escucho un audio. A ver si por ahí hay un audio. A ver. Dos audios hay. Hay dos audios encendidos. Hay que buscar la de Por favor, pueden apagar sus audios para que no puedan haber interrupciones. Igual de acá yo lo puedo silenciar. Silenciar, creo. Ajá, perfecto, muy bien. Entonces, tengamos en cuenta la clasificación, ¿no? Los sistemas de oxigenoterapia. Tenemos el sistema de bajo flujo, como se visualiza, ¿no? Que es la cánula binasal y que nos permite brindar oxigenoterapia. También tenemos los sistemas de alto flujo, que también nos permiten brindar mayor capacidad, cantidad de oxígeno al paciente por minuto, ¿no? También fíjense que existe una tercera clasificación que es el sistema de flujo mixto, ¿no? Entonces, que esto pues ya a raíz de esta pandemia nos ha permitido conocer más a profundidad e incluso pues ya han salido también literatura, nos han salido guías, protocolos, libros, investigaciones, evidencias científicas de estos sistemas de oxigenoterapia, ¿no? Entonces, qué importante porque eso también nos permite el desarrollo a nivel de la práctica clínica. En primer lugar, vamos a conocer los sistemas de bajo flujo, ¿no? ¿Y por qué son de bajo flujo? Porque proporcionan concentraciones de oxígeno entre 21 al 90%, ¿no? Entonces, y esto hay que reconocer, que para que el sistema sea eficaz, el paciente debe ser capaz de mantener un volumen corriente normal, ¿no? Y tener también un patrón respiratorio normal y ser capaz de cooperar, ¿no? Esto es importantísimo, sobre todo cuando nosotros tengamos nuestro paciente que va a requerir oxigenoterapia, le brindemos el apoyo psicológico. ¿Por qué van a ir los dos? ¿Quién va a ir a A ver, la...? un micro por ahí. Hola, un micro por ahí tengo. Listo. Entonces, fíjense qué importante pues es que nosotros brindemos el apoyo psicológico al paciente. Así el paciente empiece con una simple mascarilla o con una simple cánula binasal, ¿no?
y darle la tranquilidad, ¿no? Que nuestro paciente, pues, decirle, ¿no? Siempre que esté tranquilo, que todo va a salir bien, que aquí está la enfermera, que si necesita beber agua, probablemente le vamos a poder brindar, ¿no? Con un sorbete o con una, o con un sorbete para que él pueda beber, porque recuerden que la administración de oxígeno reseca, digamos, las vías respiratorias y hace que la persona tenga sed, ¿no? Entonces, dentro de los cuidados de enfermería está, pues, que le podemos ofrecernos sorbitos de agua o humedecerle de repente con algún algodoncito o una gasita los labios para que tenga el paciente la tranquilidad de que todo su oxigenoterapia está recibiendo y que pronto va a recuperarse. Eso es clave, ¿no? Y nos va a pasar cuando tenemos la experiencia con la administración de oxigenoterapia por cánula binasal, el paciente nos refiere, ¿no? Nos dice, señorita, tengo los labios secos, necesito agua, ¿no? Entonces tratamos de calmarlo. Brindándoles una gasita con agüita, ¿no? O si puede el paciente tolera, ¿no? Tolera, le brindamos un sorbete y que beba pequeños sorbitos de agua, ¿no? Y esto para darle la tranquilidad y poder contrarrestar también la resequedad que produce el oxígeno. Dentro de otro dispositivo de bajo flujo también tenemos la mascarilla de oxígeno simple, que la tenemos también en pediátrica y para adultos, ¿no? Igual señalarles que la cánula binasal viene también para neonatología, viene para pediatría y viene para adultos, ¿no? Viene en talla S, M y L, ¿no? Entonces viene en 3 tamaños y que de acuerdo a la edad, a la contextura de nuestro paciente, le podemos ofrecer una cánula binasal y dependiendo sobre todo la distancia para poder ofrecerle una cánula binasal, ¿no? Luego tenemos em, Luego tenemos una clasificación de la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, para ello tenemos nosotros la oxigenoterapia de bajo flujo y aquí tenemos, pues, como hemos visto en la anterior, la cánula binasal, la mascarilla simple, la mascarilla con reservorio reinhalatoria y no reinhalatoria, ¿no? Y esto es No, no, importante no, conocer el flujo, no conocer deje estar, por favor, no estén tocando. a ver un micro por ahí. Le dije a la guacolota, ponme unas pechugas porque voy a hacer caldo de pollo y la verdad. Micro. Ya iniciada, ya lo desactivé. Y aquí pues andamos haciéndole carne al viejo porque dice que el caldo de pollo es enfermo. Entonces, miren, el flujo, aquí es base, clásico, ¿no? Nosotros conocer el flujo. Y si no nos acordamos, es fácil, ¿no? Hay que simplemente imprimir nosotros y en nuestra mesita, en nuestra libretita o en nuestra pared, por ejemplo, pegar, ¿no? ¿Hasta cuánto? Una cánula binasal nos puede proporcionar oxígeno, ¿no? Y el flujo está de 2 a 5 litros, ¿no? A veces escuchamos en la práctica, no, aumentale a 6, aumentale a 10 y por cánula binasal. Entonces, recordemos que cada dispositivo tiene las indicaciones y hasta cuánta cantidad de oxígeno es recomendable. No se trata de abrir toda la perilla y que suba hasta 10, cuando sabemos que no le está dando los 10 litros por minuto, ¿no? Que no está cumpliendo la función de esa cánula binasal. Por eso es importante que recordemos, y nosotros también, ¿no? Nosotros como enfermera, si algún personal de salud o médico nos dice, a ver, administrale a 10. Doctor, un momentito. No podemos. La cánula binasal solamente nos proporciona oxigenoterapia hasta de 2 litros, ¿no? Hasta 5 litros por minuto. Eso de 6, de 10, doctor, mi sugerencia es cambiar de dispositivo. No que con el mismo súbele la perilla.
No podemos hacer eso. Simplemente tenemos que tener en cuenta la cantidad de flujo adecuada que va a pasar, ¿no? Entonces, podemos administrar a veces pacientes que están con 1,5, ¿no? Tolerando 2, 3, 4, 5, y que ahí vamos un poquito jugando, ¿no? Conforme el paciente va tolerando, lo vemos tranquilo, que no se fatiga, vamos aumentando. Pero recordemos que solo es hasta 5, ¿no? Y si ya el paciente de repente necesita más, yo lo veo más agotado, que no mejora, ¿no? Y cada vez como que más decaído, más la frecuencia cardíaca aumenta, entonces no, cambiamos de dispositivo, ¿no? Y para ello pues tenemos la máscara simple, ¿no? Entonces, podemos cambiar de dispositivo y para ello tenemos que cumplir y ver cuánto es el flujo que pasa, de 6 a 10 litros por minuto, y de FiO2 tenemos de 40 a 60%, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver la capacidad que tiene por litros por minuto, ¿no? Y por eso, como yo les digo, si no nos acordamos, no es que todo a veces grabamos en nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pegar nuestros resúmenes también o en nuestras libretitas para poder recordar con estos datos. Asimismo, tenemos la mascarilla con reservorio, que es la reinhalatoria y la no reinhalatoria, ¿no? Que en nuestro coche de paro debe estar. Un momentito, por favor. No, no te sirve, ya da vergüenza eso, viejo. ¿Eh? No, ya eres como grande porque ya estás panzón. ¿Qué panzón? Aquí andamos, miren, comprándole unas camisetitas al viejo porque ya da vergüenza, a ver. Grande, ya te dije, güey, ya no le queda, si no es que está extra grande. Disculpen que tocaba la puerta. Entonces, miren qué importante es que nosotros conozcamos, ¿no? La mascarilla con reservorio y la mascarilla, cuánto es la capacidad de FiO2 que tenemos, ¿no? De 60 a 80%, y cuando tenemos la mascarilla no reinhalatoria, ¿no? Entonces, estos dispositivos nosotros debemos de manejarlo y conocer los flujos, y sobre todo, pues que los usamos en nuestros coches de paro, ¿no? Ahora todo establecimiento de salud debe contar con coche de paro, y estos accesorios debemos de tenerlo en varias tallas, ¿no? Tanto para neonato, pediátrico y adulto, y en todas las tallas. ¿Por qué? Porque imagínense si nos viene una emergencia, ¿no? Si viene una emergencia y el paciente necesita oxígeno, porque nos ha pasado, ¿no? Y a veces corre a traer un presta de otro ambiente, sube a UCI, a piso, ¿dónde? ¿Quién tiene? Entonces son minutos, segundos valiosos que perdemos, porque imagínense, el paciente con oxígeno no es que va a estar, pues, uy, hasta que espero acá horas, ¿no? Espero una cama. Es el momento que necesita el paciente ser monitorizado, inmediatamente administrarle oxígeno, y el paciente pues para que se recupere, porque si no, no tendría sentido, ¿no? No tener un coche de paro y no tener todos los accesorios, ¿no? Y que el paciente pierda horas de tratamiento y horas que se le puede salvar la vida, ¿no? Por eso es importantísimo. La recomendación es que todos nuestros coches de paros tengan todos los accesorios, sí, que se cuente con varias tallas, y pediátrico, neonatal y de adulto, ¿no? Y así no estar en el momento que nos pasa la emergencia. No le hace, uy, no, corre, que vaya el familiar a comprar. Imagínense, nuestro hospital, por ejemplo, queda a casi de distancia las farmacias, por ejemplo, si es un horario de noche, de día, que a veces de madrugada, por ejemplo, que es difícil, ¿no? Imagínese, pobre familiar a la derecha, a la izquierda, y a veces no hay también. Entonces, por eso la recomendación es que se cubra, se tenga dentro de la reserva de los coches de paro, ¿no? Y bueno, al menos mínimo uno, ¿no? Lo ideal es 2, 3, con la finalidad de que se gaste, se reponga o se deteriore, o puede ser que el paciente también lo elimine, lo bote, ¿no?, al piso y se contamine. Entonces, ideal al menos mínimo debería ser 2.
Y fíjense las ventajas que nos ofrece, ¿no? Es fácilmente aplicada, relativamente cómoda. La mascarilla del paciente puede hablar, puede comunicarnos, ¿no? Puede verbalizar sus emociones, puede beber agua con un sorbete, ¿no? Le aplicamos bonito y el paciente incluso con una tacita puede beber su agua. La mascarilla simple. Ahí sí, pues, ¿no? Ya es de más alto, mayor proporción de oxígeno, y algunos pues empiezan a respirar por la boca, ¿no? Entonces, eh, ahí ya el paciente pues no va a beber agua, ¿no? Si queremos darle agüita o un sorbito, hay que retirarle todo, ¿no? De repente por segundos y proporcionarle. Pero la desventaja, pues la inseguridad del porcentaje de oxígeno suministrado, ¿no? Entonces, y la desventaja en la cánula binasal es que requiere las vías nasales abiertas, ¿no? Se desprende fácilmente. En algunos puede producir sangrados, pero raras veces hemos visto, ¿no? Cuando es la talla perfecta, no va a ocurrir. Pero sí, en algunos pacientes puede darse. ¿Quién nos dice? La literatura. Y también en el caso, por ejemplo, de las mascarillas con reservorio, el oxígeno es más alto, ¿no? Y sobre todo, pues, también en algunos, pues, ya no pueden beber, ¿no? Agua ya no se le puede proporcionar más que humedecer los labios, ¿no? Entonces, fíjense cómo va cada dispositivo, va teniendo una característica especial, una cantidad de flujo de oxígeno y también el FiO2 que es diferente, ¿no? Tenemos la cánula binasal. La cánula binasal es muy usada, ¿no? Para un paciente que vamos a empezar a monitorear y que de repente está, de repente con una necesidad de oxígeno, se puede empezar, ¿no? Y ojo, de acuerdo a la saturación también de oxígeno, que ya la vamos a ver en una lámina más adelante, ¿no? Entonces, si el paciente está consciente, está despierto, está colaborador, ¿no? Nosotros le podemos decir, sí, señor, por ahora necesita un poco de oxígeno, de apoyo, le vamos a poner esta cánula binasal, no se preocupe, va a ir dentro de su naricita, usted me dice si está de repente muy intensa, ¿no? Porque fíjense que algunos pacientes hemos tenido la experiencia y nos dicen, está muy intenso, ¿no? Bájele, bájele, nos dice, bájele un poquito de oxígeno. Siento que me ahogo, ¿no? Entonces, ya nosotros vamos calibrando, le vamos disminuyendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros también vamos calibrando la cantidad de oxígeno que se requiere, ¿no? Pero eso es cuando es una suerte de un paciente que está despierto, que está colaborativo, que nos puede evocar sus sentimientos, sus necesidades, ¿no? Y que otros, pues de repente que llegan en estado inconsciente, otros que llegan en estado inconsciente y que no nos van a poder decir, ¿no? Mucho oxígeno, poco. Entonces, es una gran ventaja tener la cánula binasal. ¿Cuánto de flujo de oxígeno podemos administrar? De 2 a 5 litros de FiO2. Incluso fíjense que algunas literaturas nos dicen hasta 6. Hasta 6 el máximo está. Así que ustedes si revisan bibliografía lo van a encontrar. ¿Ya? Así que no es que lo diga yo, sino algunas bibliografías dicen hasta 6. Y en la práctica ustedes van a ver que hemos visto a veces que se le sube hasta el 10 litros, entonces el flujómetro, ¿no? Entonces, pero sabemos que no proporciona esa cantidad. No tiene sentido que yo abra toda la llave, ¿no? Porque le estaría dando solamente el máximo de litros por minuto. Y el FiO2 es de 20 a 40 litros, ¿no? A 40%, perdón. Si nosotros tenemos una mascarilla, una cánula binasal, vamos a observar que tiene el conector para la fuente de oxígeno, ¿no? Nosotros este puntito es para conectar al oxígeno directo y aquí nosotros pues vemos que tienes una manguerita de silicona y que es más o menos mide 2 metros, ¿no? Y entre que colocamos al paciente la podemos nosotros fijar en las orejas, ¿no? En las orejas
o pasar directo y colocarla a la parte posterior de la cabeza. Entonces, existe varias formas de poder nosotros colocar y la cánula de suministro de oxígeno, ¿no? Y aquí tenemos la válvula reguladora. Si yo la quiero más baja o la quiero de repente más apretada su cuellito, la puedo regular. Subo, bajo y de esta manera pues permite comodidad al paciente, ¿no? A algunos no les gusta muy ajustado, les gusta que le dejemos suelto, se la dejamos, ¿no? Entonces, permite dar comodidad. ¿Qué más tenemos de la cánula binasal? Las ventajas y las limitaciones. Las ventajas las ventajas que puede tener las ventajas que puede tener esta cánula binasal es que está disponible para niños y está disponible para adultos. Esta cánula binasal vamos a ver que tiene ventajas y también tiene limitaciones, ¿no? Como ya les decía, unas ventajas es que es disponible para niños, para neonatos, también para adultos, ¿no? Entonces, y vienen 3 tallas, ¿no? X, viene S, L, M, ¿no? Entonces, si el paciente es de contextura más grande, le podemos conseguir la L, y si de repente es un niño, ¿no? Un niño, digamos, gordito, ¿no? De contextura, digamos, desarrollada, le podemos de repente ofrecer una S o una M, ¿no? Entonces, esto es, y ustedes saben, pues, que la tecnología hoy en día nos permite el desarrollo cada día de equipos, de accesorios médicos a la comodidad de los pacientes, ¿no? Entonces, ya no es que solo lo encontramos así, sino cada vez nos trae más ventajas. Es cómoda y fácil de usar, adecuada para el uso de corto y largo plazo, ¿no? A veces hay pacientes que, por ejemplo, entran con una neumonía, entran con una enfermedad, con una EPOC, y o tienen algún problema ya más profundo, ¿no? Un cáncer, y están con su oxígeno, ¿no? A veces por más de 15 días, por un mes, y entonces nos permite, ¿no? Colocar su cánula binasal, se le hace la higiene, incluso el paciente a veces cuando se sienta puede tolerar estar unos minutos sin la cánula binasal, y así que incluso puede comer, ¿no? El paciente a veces despacio se le va dando de comer, o incluso a veces algunos hemos visto observado que para comer se lo pueden sacar y les permite tener mayor tranquilidad al a la administración de oxigenoterapia. Esto es muy cierto, permite la alimentación y comunicación de la persona, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, puede recibir visita, ¿no? Cómo está, lo que sí, pues que no se agite mucho, que no converse mucho, ¿no? Sino que más lo suficiente, ¿no? Cómo está bien, alguna urgencia que necesite, alguna necesidad, se le puede escuchar, ¿no? Pero en la mayoría hay que tener al paciente tranquilo, relajado, que no haga mucho esfuerzo, ¿no? Para poderlo, que no se agote, no se quite nuestro paciente. Puede ser usado con humidificadores. Sí, puede ser usado con humidificadores. Puede desempeñar un papel psicológico al percibir su uso como signo de menor gravedad, ¿no? Es verdad, ¿no? Si un paciente ve que puede, colocarse su cánula binasal, parece que hay un micrófono, por favor. Sheila, su micrófono de Sheila. Entonces, ¿Tiene tampón, licenciada, por ahí? Entonces, tener en cuenta este punto, el último es importante, ¿no? Porque si nuestro paciente, digamos, está tranquilo, ¿no? Y percibe, pues, de que realmente, pues, solamente es un poco, como ellos dicen, no es un poquito de oxígeno, es una manguerita, no duele, ven que pueden comer, ven que pueden conversar, entonces les da tranquilidad, ¿no? Y nosotros también, pues, no podemos
acompañar, de darle tranquilidad, ¿no? Sí, señor, mire, por unos días va a necesitar de esa manguerita, pero luego probablemente la va a dejar, ¿no? Conforme usted va a ir recibiendo tratamiento endovenoso, si es una neumonía, va a recibir su antibiótico, más oxígeno, va a estar usted espectacular. En pocos días o en pocas horas vamos a tener la evolución favorable, ¿no? Entonces, eso es una gran tarea que nosotros podemos manejar con nuestros pacientes, ¿no? Y las limitaciones, fíjese cuáles van a ser las limitaciones, ¿no? A veces el FiO2 depende del volumen minuto. También se produce, y eso es lo que a veces un poco le fastidia, ¿no? A nuestros pacientes. Dice, señorita, se me ha resecado la mucosa nasal, los labios, ¿no? Entonces, sienten muy secos, ¿no? Y también sienten irritación, ¿no? Algunos, les empieza a hacer una pequeña lesión. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que cuidar, observar, valorar, ¿no? Valorar bien, de repente está haciendo mucha presión, ¿no? Digamos, puede estar sobre la pared nasal y entonces está ejerciendo presión o de repente está muy ajustada, ¿no? A veces nos ha pasado, a ver, señor, y total que atrás está muy ajustada, o a veces el paciente se movió y también la parte de la fijación se mueve, ¿no? Entonces, tenemos que con cuidados y siempre, cada ciertas horas, ir valorando, ¿no? Señor, ¿cómo está? ¿Se siente mejor? ¿Siente que va la cantidad o mucho oxígeno? Se disminuye, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta el confort del paciente, ¿no? Y si ya observamos que hay una lesión en alguna fosa, ya está rojo, hay que inmediatamente actuar, ¿no? Y actuar, sobre todo, revisar dónde está sujetado. Está en el pabellón auricular. A veces hemos tenido, miren, pacientes que tanta ha sido la fuerza así de la manguerita, ¿no? Que hemos encontrado todo el pabellón lacerado, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta ese momento, porque a veces el cabello, a veces la urgencia solamente del oxígeno, pero a veces el paciente, ¿no? Nos dice, mira, a ver, señorita, algo en mi oreja, y total que está a veces roja, está con lesión, y acá en el mentón también, ¿no? Hemos tenido como hace bastante presión, a veces, uy, el paciente como si estuviera ahorcando, señas y lesiones por presión, ¿no? Entonces, y a veces se desubica con facilidad, ¿no? El paciente se lo coloca y de pronto movió su cabeza, se sale con facilidad y el paciente no está recibiendo la cantidad adecuada, ¿no? Entonces, siempre hay que estar, si el paciente está despierto, insistir, señor, no podemos moverse, la cánula binasal, por favor, tiene que estar usted recibiendo. Si usted quiere beber agua, le ayudamos. Si usted quiere conversar, con tranquilidad, ¿no? Entonces, siempre dando esas indicaciones, siempre dando esas recomendaciones. Aquí les traigo una breve guía de la administración de oxígeno por cánula binasal. El procedimiento es administración de oxígeno por cánula binasal. En primer lugar, tenemos que tener nuestro material listo, ¿no? Y muchas de las veces, no nos permite, fíjese, tener todo listo. Por eso es importante que en emergencias, en donde yo esté laborando, tanto en una clínica, en un centro de salud, en la emergencia o en la UCI, se cuente con el coche de paro implementado. Ese coche de paro tiene que estar implementado, supervisado y todos los días con los checklists. Tubo, tiene sonda, tiene tubo, tiene abocad, tiene todas las soluciones endovenosas, los medicamentos de primera, el base para un RCP. Entonces, clave que nosotros manejemos, ¿no? Si nosotros manejamos el coche de paro completo todos los días, vamos a ver que no vamos a estar corriendo ni sufriendo por una cánula binasal, por un tubo, yendo a veces a prestar, ¿no? Y yo les comento porque es experiencia diaria de todos los días.
No hay, paciente llega en shock, no convulsionando, oxígeno, oxígeno. No, no hay la cánula nasal para su edad. Imagínense, ¿no? A veces correr a la derecha, a la izquierda, no y hay servicios a veces que no tienen o no nos pueden prestar, ¿no? Entonces, imagínense, por eso es importante, supervisen su coche de paro. Teniendo el coche de paro, no vamos a estar pasando por estas situaciones complicadas, ¿no? Porque si el paciente se da cuenta, si el familiar se da cuenta de que no tienes ese accesorio, imagínense, nos puede firmar, nos puede denunciar y estar en un proceso complicado, ¿no? Entonces, por ello, hay que prevenir estas situaciones, ¿no? Lo otro que tenemos nosotros en cuenta es el lavado de manos, ¿no? Antes de hacer cualquier procedimiento de enfermería, lavado de manos con agua y jabón, seguir los pasos indicados por la OMS y con el tiempo prudencial de 60 segundos, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta, lo segundo es explicar el procedimiento. Señor, mire, usted ahorita ha venido un poquito delicadito de su casa. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a colocarle oxigenoterapia, ¿no? Porque a veces uno, como desconoce, puede estar aterrado, puede estar hasta pensar otras cosas, ¿no? Yo recuerdo que una vez tuvimos en pediatría a un niñito que les estaban nebulizando, ¿no? Y entonces, y el niñito había venido con su hermanito, era otro pequeñito también de 3 y el otro también era pequeño, ¿no? Entonces, la invitamos a la mamá, ¿no? Para que se siente y sujete a su niño y lo vamos a nebulizar, ¿no? Y entonces la mamá había venido con su hermano, el hermano mayor y el menor. Y entonces al menor se nebulizó, ¿no? Entonces le colocamos las sonditas, le empezamos a nebulizar y para la nebulización pues empieza a salir un humito, ¿no? Y a burbujear y empieza el sonidito. Y entonces el hermanito mayor, ¿no? Empezó a mirar al hermanito y empezó a decir, mi hermanito se está quemando, humo, humo, fuego, fuego. Entonces, ¿cómo es, no? La idiosincrasia del niño, ¿no? Y él pensaba que era fuego, que su hermanito, imagínense, ¿no? Igualito yo hago este ejemplo, porque igualito puede estar pensando el paciente, ¿no? ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Qué será oxigenoterapia? ¿No? Quizás alguna persona que sea de salud pueda tener conocimiento o que alguien, si visitó algún hospital, pueda haber vivido esta experiencia, pero de repente pensemos que nuestro paciente no sabe nada, ¿no? Es como si yo voy a visitar una red de ingeniería. Yo de cables desconozco, ¿no? Entonces voy a estar mirando y voy a tener igual, ¿no? Y muchas inquietudes, muchas preguntas, pero diferente es a que si nos explican, ¿no? Miren, esta es una conexión, va de acá allá, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante el manejo psicológico y el acompañamiento, ¿no? Incluso mire, señor, si usted no se siente, si usted siente intranquilidad, hacemos pasar a su familiar, que le dé la mano, ¿no? Que todo va a estar bien, que todo va a estar tranquilo, porque imagínense cuánto es valioso el apoyo psicológico, ¿no? Entonces, una vez que brindamos el apoyo psicológico y le explicamos, ¿no? Mire, va a ser una manguerita, va a tener 2 orificios y justo van a entrar en las 2 fosas nasales, derecha, izquierda, la vamos a poder hacer hacia atrás, a su cuello o hacia adelante, ¿no? Entonces, con esa tranquilidad el paciente va a colaborar. Otro punto importante es revisar la anatomía nasal. Y fíjese que a veces no nos da tiempo, ¿no? Pero nosotros sacando la sonda y ya miramos a nuestro paciente, como dice, vamos ya maquinando la escena, ¿no? Entonces vamos sacando la cánula binasal y ojo, y vamos valorando la anatomía visual, la anatomía nasal. ¿Por qué? Porque es importante, porque fíjense que mi paciente puede haber tenido algún problema de desviación de tabique, obstrucción o puede tener pólipos, ¿no? Entonces, es importantísimo
Entonces, por eso es importantísimo que tengamos en cuenta, valoremos, ¿no? Si yo veo media chuequecita, como digo, la nariz, hay que tener en cuenta qué le habrá pasado al paciente. Si el paciente puede conversar, ¿no? Señor, ¿qué pasó, no? O su anatomía o la silueta de la nariz es así. Pero siempre hay que tener, ¿no? Y a veces descubrimos, el paciente nos dice, no, por esta no entra nada. Y yo le digo, disculpe, ¿cómo no entra nada? Lo que pasa es que acá tuve un problema desde, y recién ahí uno puede valorar, este paciente tenía un problema de desviación de tabique nasal, ¿no? Que producto de hace unos años se cayó y nunca se hizo ver, nunca se hizo una radiografía, nunca se evaluó y el problema lo lleva, ¿no? Entonces quiere largar, pues le digo, a ver, ustedes por qué no Tenemos, están con los y nosotros nos vamos. Porque yo tenemos un también. micro, ya. Entonces, importante que nosotros siempre observemos, ¿no? Incluso, fíjate, en pediatría se usa una linternita, ¿no? Y rápidamente podemos nosotros observar, ¿no? En busca de algún cambio o alguna patología. No sabemos si el paciente viene inconsciente, cómo nos va a contar lo que le pasó, o la patología que está él teniendo, ¿no? Otro punto clave es limpiar las secreciones, ¿no? Si el paciente lo vemos que tiene secreciones, que tiene moco, ¿qué tenemos que hacer? Es limpiar, ¿no? Humedecer con un pañito y limpiar, ¿no? Limpiar y de paso nos permite valorar. Luego vamos a tener la cánula binasal. Esta cánula binasal vamos a ir midiendo, ¿no? En las ambas fosas y ahí vamos a introducir los dientes de la cánula en los orificios nasales, comprobando de que están bien, ¿no? Si le quedara muy distante, de repente más le va a producir lesión, cambiamos. Ahí sí cambiamos, desechamos y ni modo, pues tenemos que usar otra nueva, ¿no? Porque por la distancia en algunos pacientes es diferente, ¿no? Entonces, no es que en todos es la misma o voy a encontrar una nariz perfecta que entre, no. Siempre, en la práctica encontramos situaciones a veces complicadas, ¿no? Pero que uno tiene que tomar esa decisión y solucionarla. Luego tenemos, una vez que hemos colocado los dos dientecitos de la cánula, vamos a tener encima pasar digamos, la manguerita para poderla nosotros sujetar, ya sea en el pabellón auricular o vamos a tener en cuenta que no debe ser muy ajustada, ¿no? ¿Qué podemos usar si es que de repente es un niño, ¿no? A veces los recién nacidos, para que la presión no le genere una lesión. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos usar una gasita, ¿no? A veces en los hospitales vemos acá una gasita que se le coloca antes o algodoncito también. O se le puede colocar también una espuma, ¿no? O un parche, de tal manera de poliuterano que sea ultra delgado y encima ya puede ir la manguerita de la cánula binasal, ¿no? Porque si yo ajusto mucho, ¿qué va a pasar? Se va a lesionar, ¿no? Y se va a hacer herida y de repente es un paciente que necesita estar días todavía con la cánula binasal y va a seguir ahí ajustado. Entonces, siempre supervisar ese ajuste, ¿no? Que sea perfecto, que no sea muy ajustado y sobre todo proteger el pabellón auricular, ¿ya? Ya hemos dado las pautas con que puede ser. Luego, miren, también en algunas estrategias que podemos usar podemos usar algún foam, ¿no? Que podemos envolverlo sobre todo el tubito que va a ir en el pabellón de la oreja y ajustarlo debajo del mentón, ¿no? Entonces, de tal manera, ustedes ven acá la aseguradora, me permite
sujetarlo más hacia arriba o más hacia abajo, ¿no? En algunos puede quedar un poquito holgado, no tan así apretado que haga seña, que el paciente esté ahí con las justas. No. Siempre hay que darle suavidad, que el paciente pueda rotar su cabeza derecha e izquierda y que no esté acá presionando el pabellón de la oreja, ¿no? Entonces, eso nos va a dar tranquilidad con el paciente. ¿Qué más también tenemos que tener en cuenta? Que hay que conectar el humidificador, ¿no? ¿A dónde? A la fuente de oxígeno. Y aquí clave que podemos usar, ¿no? De hecho que se tiene que usar agua estéril, de preferencia podemos abrir o en la práctica diaria que hacemos nosotros. Al paciente le decimos que compre, no se compre un agua mineral, ¿no? En la práctica, señor, trae su agüita mineral de cuánto, de medio litro. Y esa agüita mineral no le vamos a dar al paciente. Sirve para el humidificador, ¿no? Porque lo ideal es que sea agua estéril, ¿no? Entonces, y vamos a llenar el frasquito, el humidificador, con la finalidad de que se asegure un buen funcionamiento del oxígeno y se humedezca el oxígeno. Imagínense si yo no le coloco el agua al humidificador, ¿qué va a pasar? Ese oxígeno va a estar caliente, va a irritar con mayor rapidez el sistema respiratorio, ¿no? Y ese paciente, ¿cómo va a terminar? Terrible. Entonces, por eso siempre hay que verificar. Cada humidificador debe estar llenado el tercio medio con agua, ¿no? Ya se acabó, ya falta 1 centímetro. No debemos llevar a esos momentos, ¿no? Sí, hasta 3 centímetros, ¿no? Y voy llenando, ¿no? Sí, no es que la voy a llenar, he visto a veces en la práctica le llenan al pobre paciente, ¿no? De agua y hasta que a veces no hay tiempo, pero es nuestra función de supervisar que el humidificador esté correctamente en una capacidad no muy lleno ni por la mitad. ¿Por qué? Porque si no, imagínense lo que va, problemas con el paciente. Entonces, de aquí en una lámina también lo voy a explicar y conectar el extremo distal del humidificador, ¿no? Ya conecto una vez que ya esté colocado el paciente, supervisado que funciona bien, que no hay, que el oxígeno pasa muy bien, yo ya puedo conectarlo. Y también es necesario, ya una vez que coloqué yo la cánula binasal, comprobar, ¿no? Comprobar cómo está ese patrón respiratorio. Y no lo observo solamente al paciente, sino lo ausculto, lo escucho con mi estetoscopio, ya sea un paciente pediátrico, adulto o un ancianito, con el estetoscopio con mis auriculares y voy a escuchar, ¿no? Cómo están el pasaje, cómo está esa ventilación en el paciente, ¿no? Está viendo mejoría o de repente no está mejorando. Es el momento adecuado para yo poder especificar, ¿es el dispositivo adecuado o de repente necesito cambiar a otro de mayor capacidad? ¿No? Entonces es ahí donde yo debo valorar. ¿Está pasando bien? ¿No? Escucho bien al paciente o algo más está pasando con el paciente, ¿no? Entonces observo también la entrada, la subida de los usos de los músculos intercostales y para observar a ver si es más profunda la inspiración o la expiración. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, yo voy a tomar decisiones, ¿no? Y esta decisión es con mi paciente. Y claro, de otro lado, pues yo también tengo que estarlo monitoreando a mi paciente con un saturómetro, ¿no? Hoy en día tenemos varios modelos, incluso portátiles, que ya en casa casi yo creo que en la gran mayoría de hogares hemos llegado a tener un saturómetro, ¿no? Y constantemente el saturómetro debe estar ahí, ¿no? O cada cierto tiempo también para que el paciente no esté tensándose, ¿no? No esté estresado y diga, ¡ah!
Uy, está en 93, uy, baja 94, no 95, no 90, siempre, ¿no? Hay que colocar el saturómetro no bajo los ojitos del paciente, ¿no? Siempre en una forma discreta para disimular, ¿no? Señor, mire, no se preocupe, usted ya está en 94, qué bueno, con el oxígeno ya va mejorando, ya ve cómo va usted tolerando. Entonces, si vemos que desciende, tampoco hay que estarle de repente comunicando al paciente, ¿no? Porque le vamos a causar estrés, ¿no? Hay que esperar, ¿verdad? Como decimos nosotros, darle chance, ¿no? De acuerdo a lo que va, señor, vemos que el oxigenoterapia no está funcionando. Vamos a cambiar de dispositivo. Ah, perfecto, ¿no? Pero sí, porque si no, miren, el paciente empieza. Señorita, estoy en 83, diga, estoy en 92, no sube, diga. Entonces nosotros imagínense, ¿no? ¿Qué le podemos decir? Que todavía hay que esperar, que haga efecto el medicamento, que el oxígeno poco a poco. Entonces, siempre tratar de calmarlo, de apaciguarlo al paciente, ¿no? Y no causarle más estrés, porque imagínense, el paciente está mirando y está consciente y va a decir, uy, 94, no baja, no sube, más bien baja. Entonces, peores con el paciente. Y aquí viene el detalle, ¿no? De conocer el regulador, ¿no? Todo este balón de oxígeno hay que tener en cuenta que tiene su llave, ¿no? Y esta llave nos permite abrir la cantidad, vemos cuánto abrir el oxígeno para que dé el pase del oxígeno, ¿no? Y aquí tenemos el tanque o bala de oxígeno, se le dice. Nosotros comúnmente en los hospitales lo llamamos tanque de oxígeno, ¿no? Que son pesados, que son de un material que hay que, yo diría que hay que transportarlos con mucha responsabilidad, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque nos ha pasado accidentes con los pacientes. Miren, una vez hemos tenido a una compañera, le cayó un balón de oxígeno. La pobre, Dios santo, fue terrible, ¿no? Porque esos balones pesan, imagínense en su pie, en todo fue terrible, ¿no? Entonces la compañera tuvo incluso que dejar de elaborar ese momento, retirarse, irse a casa y ¿por qué? Porque era intenso, ¿no? Por eso siempre, yo como les digo, hay que tener respeto por el balón de oxígeno. Se cae la derecha, se cae la izquierda y ya fuimos, ¿no? Entonces son muy pesados y a veces el personal no los podemos contener simplemente, ¿no? Entonces hay que tener mucha consideración ante el transporte con el uso adecuado también del carrito, ¿no? El regulador, aquí tenemos el manómetro para ver qué cantidad de oxígeno hay en el balón, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, si yo estoy administrando con balón de oxígeno, ya, el balón está a la mitad, el balón está a un cuarto. No, ya se me va a acabar el oxígeno, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta, saber en cuánta capacidad todavía tenemos y cuánto nos va a durar, ¿no? Porque fíjense que a veces ocurre experiencias, yo diría, tristes y a veces, por no tener el conocimiento adecuado, ¿no? Una vez, miren, recibí a un paciente que venía de Jaén. De Jaén era trasladado en una ambulancia hacia Chiclayo, ¿no? Entonces, el paciente venía con oxígeno, pero resulta que nosotros evaluando y le digo, el paciente no ha venido con oxígeno, su balón está vacío. ¿Y saben cuál fue la excusa que me dijo? Ah, sí, por la mitad, por el cuello, ya dejó de sonar el oxígeno. Y le digo, ¿significa que por el cuello se te acabó el oxígeno? Sí, porque ya no había dónde prestar, por ahí no hay centros de salud, me dijo, ¿no? Me respondió la persona que traía. Y le digo, ¿y cómo el paciente lleva más de 3 horas sin oxígeno? Y le digo, ¿eres consciente de lo que se está haciendo? No, es que no hay dónde prestar, me dijo. Simplemente dejó de sonar
Y ya el paciente ha venido así con su... Miren, entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta. Muy bien, ya, yo voy a trasladar lo del señor de Jaén a Chiclayo. ¿Cuántas horas hay? 6 horas ya. ¿Cuántos litros por minuto está dando necesita el paciente? ¿Está a 15? Entonces, imagínense, pues con un pequeño balón, no voy a llegar al Chiclayo, ¿no? Entonces tengo que calcular, usar mi matemática y en todo caso, pues prever, ¿no? Al de la ambulancia, señor, mire, se nos va a acabar, hay que llevar 2 de repuesto, ¿no? Como aquí, por ejemplo, las ambulancias ya se equipan, ¿no? Vamos a Lima, son 12 horas, pero con el tráfico es 14, ¿no? Un chofer una vez nos dijo, no, contemos 16. Imagínense, entonces yo, claro, 16 horas. ¿Por qué? Porque no es que uno entra a Lima y ya de frente llegas al hospital. Y él nos comentaba su experiencia, nos decía, uno entra a Lima y todavía el tráfico y todavía acá todo, y es día de semana, imagínense, ¿no? O sea, todas esas experiencias que hay que escuchar y que hay que calcular bien. Ya, entonces, la distancia, vamos a suponer 16 horas. ¿A cuántos litros? 15, ya, pues imagínense, con un baloncito no voy a llegar a Lima. Entonces, siempre hay que prever, ¿no? Y si ya veo yo que ya me falta de repente poca cantidad, tengo que prever de dónde consigo. ¿Cómo tengo ya otro balón listo para poder administrar el oxígeno? Y ese paciente, imagínense, no se quede pues horas sin oxígeno, o imagínense en Lima que alguien te reciba un paciente. No, coleguita, se acabó en el Pasamayo. Es cerquita, aquí nomás en la entrada. No, son segundos, horas, minutos que el paciente no está recibiendo oxígeno. Y el no recibir este oxígeno, ¿qué va a pasar? ¿Quién se afecta? El cerebro. Y si imagínense su cerebro ya está afectado, ¿qué pasa? El corazón, el riñón, eh, entonces, imagínense cómo es un conjunto de órganos que ya se están desequilibrando, afectando y que eso es irreversible. No, no es que yo ya llego y le pongo al doble de oxígeno. No, señores. El tiempo que el paciente pasa sin oxígeno es oro, no es oro. No puede decir, no, por ahí ya se me acabó. No, ya estoy en la entradita y aquí nomás, ¿no? Siempre hemos tenido, miren, cuando recibimos no, aquí nomás se me acabó en Lambayeque, nomás Lambayeque está cerca, pegado de Chiclayo. Pero colega, miren Lambayeque hacia acá, ¿cuánto es con tráfico? ¿No? Ya el tráfico cada vez es pesado. A veces nosotros, por ejemplo, para llegar en todo este trayecto al hospital nos toma casi 10 minutos, ¿no? Y no puedo decir que Chiclayo esté cerca pegado a Lambayeque porque es distancia, son minutos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, si se me va a acabar el oxígeno, prever, ¿no? Que coordino con alguna ambulancia que me espere por Lambayeque para cambiar mi oxígeno o en todo caso otro baloncito, por si al caso siempre uno debe de tener el exceso, porque si no, imagínense, si el paciente, si la familia del paciente sabe, conoce, va a decir, no, esta se le acabó el oxígeno en el cuello, ¿cuántas horas se lo ha traído sin oxígeno? Y de nada habló. Nos pueden denunciar, nos podemos poner en un problema legal complicado, ¿no? Y yo creo que a nadie nos gustaría, pues, que con nuestros hijos, con nuestros papás o nuestro familiar les hagan eso, José pues, ¿no? Andrés. Entonces, por eso es importante salvaguardar la cantidad de oxígeno que tenemos, ¿no? No es que yo no sé manejar, pero para eso están los videos, para eso están el YouTube, para ver, ¿no? Ya, cómo se maneja el oxígeno, la capacidad, cómo es ese manómetro, es en libras, es en, ya, si está a la derecha quiere decir que está lleno, ¿no? Imagínense que fuera bonito que yo dijera, lo levanto al balón de oxígeno y digo, está lleno, pero son tan pesados que nadie mueve un balón de oxígeno, ¿no? A no ser que los caballeros sí pueden mover un balón de oxígeno. Entonces, importantísimo que nosotros tengamos en cuenta esos pequeños